Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones sigan siendo respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre. Tenemos clara convicción, clara confianza cuando nuestra alma reposa, cuando nuestra alma vive en conexión con el Dios eterno, esa alma es vivificada. El ambiente de nuestro ser interno, el ambiente de nuestro cuerpo, recibe gran fortaleza. Por eso, bueno es refugiarnos en el Señor. Bueno es conectarnos con la vida, bueno es conectarnos con el consejo, la instrucción que Dios envía a nuestra vida, porque siempre nuestro Padre habla, dice la carta a los Hebreos, dice que habla de muchas formas, habla en diferentes tiempos, habla en diferentes detalles. Y ahí es donde nosotros, como sus hijos, como su pueblo, debemos de estar al pendiente, debemos de estar atentos, debemos de tener nuestra conciencia activada para interpretar los diferentes escenarios que vivimos cotidianamente. Eso hará entonces que nuestra vida esté siendo guiada y no caigamos, no descendamos, no incurramos en errores, equivocaciones, sino todo lo contrario, poner un freno, poner un alto a algo que está por venir. Pues esta mañana agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dan de recibirnos y recibir este consejo. Tengo clara seguridad que el mensaje que Dios envía es para nuestro bien, es para revisarnos internamente, es para que hagamos una introspección y podamos ir quitando, ir eliminando las cosas que no están bien. Estamos en una tierra en donde constantemente alteraciones, voces, ambientes negativos, amenazas, circunstancias de traición, menosprecios, se hacen presentes. Pero ahí es donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe refugiarse en el alto mando del cielo, que Él iluminará vuestro camino para llegar a nuestro objetivo. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título Las parábolas del reino. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, empleó muchas parábolas. En ellas hay un gran contenido de riquezas para que nosotros revisemos, para que nosotros nos supervisemos. Hagamos un autoanálisis. No que estemos mirando lo que hacen los demás, no. Es una introspección, es mirar hacia nosotros. Es como pararse en el espejo. Esa es la palabra. Pararse en el espejo y mirar qué cosas tenemos que modificar. Vemos cómo el Señor emplea estas parábolas, y una parábola es una enseñanza del cielo, una instrucción divina. Pero el Señor empleó un ejemplo terrenal para que comprendamos, para que echemos a andar nuestra mente, nuestra imaginación y vivamos el escenario que emplea una parábola. De esa manera reflexionamos, entendemos, de esa manera valoramos todo lo que nuestro Padre Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, pues hoy vamos a mirar una parábola muy conocida, que es la parábola del buen samaritano.
Eh, Usted sabe que la escritura, los mensajes escritos en el libro sagrado, tienen 70 niveles de interpretación. Entonces vamos a tomar en esta oportunidad un mensaje que el Señor envía a nuestras vidas. Está registrada esta parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Le voy a dar lectura a algunos versículos y de ahí vamos a tomar el mensaje de esta preciosa mañana. Dice: respondió Jesús y dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Fíjese. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Hasta ahí nada más. Vamos a considerar algunos puntos, algunas lecciones que el Señor nos muestra, que el Señor nos permite recibir de este relato. Vemos como aquí hay un mensaje que integra diferentes escenarios, diferentes personas. Vemos un relato de esta parábola en donde nos hace ver nuestro Padre Dios, nos hace ver nuestro Dios eterno, diferentes circunstancias que viven las personas en esta tierra. Nos hace ver la dimensión del descuido, la dimensión de la seducción, la dimensión de la tentación, la dimensión también de la maldición. Como usted se dará cuenta, relata y menciona que cierto hombre, esto nos habla de que esto puede sucederle a cualquier persona. No menciona el nombre de esa persona que abandona Jerusalén y se conduce a Jericó. Pero sí menciona en ese descenso también que se integra un sacerdote y un levita. Bajan por ese camino, bajan por ese mismo sendero. Hay un descenso. Y esto se puede aplicar, esto es un mensaje en donde podemos comprender cómo nuestras almas han venido de la Jerusalén de arriba hacia esta tierra, se puede aplicar de esa manera, y en ese descenso la persona tiene que trabajar, tiene que desarrollar una tarea de modificación, una tarea de esfuerzo, una tarea de búsqueda, una tarea de disciplina y sujeción para estar en un mesón, en un lugar de enseñanza, para ir recibiendo instrucción y modificar nuestro entorno. Pero lo que podemos ver, o lo que quiero en esta preciosa mañana dejar en vuestros corazones,
es que al estar en una posición espiritual, porque el Señor dijo claramente que Él nos ha dejado o Él nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto nos habla de una elevación espiritual. Lo vamos a aplicar, nos vamos a enfocar en el plano espiritual. Tu espíritu, alma y cuerpo deben de estar integrados en armonía para ser favorecidos en las diferentes bendiciones que Dios otorga a su pueblo. Entonces, cuando la redención de nuestro Señor, la salvación, la justificación, se integra en la vida de la persona, el Señor lo asciende. Estábamos hundidos. Espiritualmente estábamos en el fango. Espiritualmente estábamos sin Dios, sin esperanza. El pueblo habitaba en densas tinieblas. Y dice la Escritura, una luz resplandeció. Vino el mensaje, vino la buena noticia. Hemos creído en el Señor y ahora nos ha colocado en una posición espiritual de distinción. Eso hay que valorarlo. Los sentidos naturales pueden estar viendo tu entorno y dices, pues yo no estoy en un lugar celestial, pero tu ser interno sí está en una posición espiritual elevada. Estás en una posición de alto rango, de alto nivel. Cuando eso lo asimilas, lo impregnas en tu vida, entonces por ende la gama de bendiciones comienza a fluir en ti y se hace manifiesto en el plano de la materia, en el plano físico. Pero vemos aquí en este relato cómo el Señor manifiesta un mensaje de descuido, manifiesta un mensaje de distracción, porque dejó de degustar y disfrutar el ambiente de Jerusalén y fue descendiendo a Jericó. Y Jericó representa las diferentes, porque significa ciudad luna, representa los diferentes estados, representa las diferentes experiencias de a veces estar muy brillante y a veces estar prácticamente totalmente apagado. Son niveles que se experimentan en la tierra. Por eso el creyente, el Hijo de Dios, no debe de descender, todo lo contrario, debe de vivir una vida disciplinada de búsqueda, una vida de constante conexión, no perder de vista que estamos en esta tierra y hay una ley que opera en esta tierra, que es la ley de la gravedad. Y por ende siempre quiere que descendamos o que nos caigamos. Pero el Señor por eso nos enseña la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, de cuidar nuestra conexión espiritual. Hay un relato, hay un pasaje que nos muestra la importancia de estar vigilando. De hecho, la Escritura nos habla constantemente de velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, nuestro ser interno hay una disposición de vivir en ese plano. Dice, pero la carne es débil. Los placeres, las cosas de la carne, la materia, siempre quieren seducir, siempre quieren aparecer para desconectarte de tu vida espiritual. En el Salmo 114, versículo 1 y versículo 2, vemos cómo
hay un mensaje que vamos a entenderlo. Dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, mire lo que dice, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Entonces, vamos a degustar este mensaje. Israel era todo el territorio, las 12 tribus. Dios escogió a su pueblo y le dio ese espacio para que lo ocuparan. Israel vino a ser dominio, lo vino a distinguir. Después hay otro escogimiento, y ese escogimiento es Judá, la tribu que Dios escoge. La tribu ya es un espacio más pequeño. Y en esa tribu de Judá, Dios escoge un espacio, su capital llamada Jerusalén. Fíjese, toda la tierra es Israel. Es un escogimiento. De entre todas las naciones vemos un escogimiento, Israel. Después hay otro nivel que es Judá. Después hay otro nivel que es Jerusalén. Fíjese. Y en Jerusalén se estableció el templo, el lugar de encuentro. Se estableció el lugar de la búsqueda, el lugar de los sacrificios, el lugar del servicio, el lugar de la alabanza, la adoración a Dios. El lugar donde el eterno Dios manifestaba su gloria. Entonces vemos diferentes niveles de ascenso, o más bien diferentes niveles de escogimiento. Israel, Judá, Jerusalén, y en Jerusalén estaba el santuario, el templo. Y cuando la Escritura habla que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, entonces aquí vemos un descuido de no valorar todo lo que había en ese estado llamado Jerusalén, o en esa conexión divina de ese santuario. Ahora, cuando el Señor menciona esta parábola, está hablándole a un hombre, a un intérprete de la ley. Le está hablando a esta persona y le dice, en el versículo 25, dice, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba. O sea, no estaba haciéndole preguntas de manera que quisiera enriquecer su corazón con la sabiduría, sino estaba probando a nuestro Señor. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le contesta con otra pregunta. Es interesante cómo el intérprete le pregunta y el Señor le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le responde, dice, correctamente has respondido, haz esto y vivirás. Pero entonces vemos cómo este intérprete, para justificarse, para manifestar que él era justo, que él vivía bien, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces por eso el Señor revela esta parábola. Porque estaba el Señor mostrando cómo la casa de Aarón, la casa de Leví, que era llamémosle así, el núcleo de los servidores, habían descuidado la enseñanza.
Habían descuidado la instrucción, habían descuidado el amor hacia la búsqueda de la presencia divina, porque eso es lo que manifiesta en esta parábola. Cuando dice, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Imagínense, está el templo. Si este hombre descendía a Jericó, entonces abandonó el amor hacia la casa de Dios. Abandonó el amor hacia el servicio. Abandonó el amor hacia la disciplina de buscar la sabiduría. Y entonces, otro aspecto que también abandona es Judá. Dejó de agradecer a Dios, dejó de alabar a Dios, dejó de accionar, porque la tribu de Judá era conocida como la tribu guerrera, la tribu de la acción, la tribu del trabajo, la tribu de la conquista. Comenzó a menguar, comenzó a desanimarse, comenzó a perder fuerza, comenzó a desviar su mirada. Y podríamos inclusive aplicar lo que dijo el apóstol Pablo cuando allá en Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, veamos cómo viene un descenso. Abandonan la dimensión de la presencia divina. Viene el otro descenso, que es el territorio de Judá. Y después, una vez que salen del territorio de Judá, sale del territorio de Israel y se conducen a Jericó. Y Jericó, usted se dará cuenta que en la conquista, la primer conquista que tiene a Israel en Jericó, vemos que aparecen 3 factores que atrajeron a la vida de un hombre que pertenecía a la tribu de Judá. Eran 3 elementos que fueron motivo de seducción para que Acán, este hombre de la tribu de Judá, accionara, trabajara o empleó sus manos para desarrollar tal trabajo incorrecto. En Jericó estaba, dice que tomó oro, tomó la plata y tomó un manto babilónico. Pero también en Jericó estaba Rahab, la ramera. Y eso nos enseña que muchas personas, estando en una posición espiritual, en una posición de conexión divina, cuando se distrae, cuando se desvía su atención, comienza a descender debido a las tentaciones, debido al trabajo de la maldad que hacen que quiera la persona descender para ir tras las cosas de esta tierra. ¿Qué pasó con Acán? Acán toma estos elementos y los esconde en su tienda, los esconde en su casa, esconde estas cosas dentro de sí. Y ahora vemos a este hombre descender de Jerusalén a Jericó. Y en ese descenso, dicen los sabios, que era conocido ese descenso o ese camino como el camino sangriento.
el camino en donde la persona se exponía a ser herido, a ser maltratado, a ser despojado, y aquí lo vemos. Pero llama la atención cómo también en ese camino aparece un sacerdote y aparece un levita. Esto nos habla de que nadie de nosotros está exento de un descuido, una distracción, haga que tu vida se venga abajo. Cuando dice que lo despojaron, quiere decir entonces que llevaba víveres, llevaba cosas valiosas. Pero también vemos cómo maltratan su cuerpo, lo golpean, dañan ese templo. Ahora, si lo aplicamos en el plano corporal, Israel es todo tu cuerpo. Israel es todo tu territorio. Pero vemos cómo Judá representa tu corazón. Y vemos cómo hay una conexión con Jerusalén, que es tu mente. Israel, Judá, Jerusalén. Y ahí es donde tenemos nosotros que cuidar lo que vendría siendo los tres órganos vitales: hígado, corazón, cerebro. Podríamos llamarle así. El hígado es Jerusalén, el corazón es Judá y el cerebro es Jerusalén o Jerusalén. Y en Jerusalén es donde se establecía la conexión. Cuando estos tres órganos, cuando estas tres partes de nuestro cuerpo están unidos, enfocados en cuidar la presencia divina, entonces aparecen los milagros. Aparece la nube gloriosa de la presencia divina. Cuando hay esa búsqueda, cuando hay esa entrega, esa disciplina, ese esfuerzo de subir. Dice la Escritura que el apóstol Pablo estaba en un día primero de la semana reunido muchas lámparas en el tercer piso. Habla de hígado, corazón, cerebro. Nos habla de ese ascenso, de esa observación, de dedicación, consagración para no descender. Pero una caída, dice el profeta que en una caída, en un descuido, es como cuando un león te corretea. Te enfrentas a un león, corres y de frente llega un oso, te topas con un oso y quieres dar el brinco, tomas con tu mano, la colocas en la pared y quieres dar el brinco para liberarte, y ahí está la serpiente. La Escritura tiene mucha claridad en darnos ejemplos para que nuestra imaginación se active, diciendo, mira en dónde te vas a meter si descuidas, si te distraes en tu vida espiritual. Mira en qué peligro te vas a meter. Y ahí es lo que vemos aquí en este relato, cómo este hombre cae en manos de salteadores. Y dice que lo despojan, le dan golpes y lo dejan medio muerto. Pero ahí va el sacerdote, ahí va el levita, y lo más triste es que era un ciudadano de Jerusalén, era un ciudadano de Judá. ¿Y qué hace el sacerdote? ¿Qué hace el levita? Dice que pasó por el otro lado del camino. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios?
que muchas veces, porque el sacerdote, el levita, tenían conocimiento de la instrucción divina, de lo que es la misericordia, la bondad, la compasión. Pero vemos que no están aplicando estas virtudes en el trato con sus semejantes. Y esto es un patrón de conducta, porque surge la contaminación ancestral de es preferible que lloren en la casa del vecino que en mi casa. Si a mí no me sucedió esto, allá que sufran los demás. Esa indiferencia, esa dolencia, esa dureza de corazón, eso de yo quiero ganar a como dé, a como sea. Quiero salir avante pisoteando a quien tenga yo enfrente. Ese tipo de mentalidad me habla de una conducta, me habla de una contaminación que va a hacer que la persona se venga abajo, porque eso se llama orgullo, indolencia, soberbia. Y la soberbia provoca que la persona prontamente experimente un dolor, un tropiezo, una afectación en su vida. Entonces, cuando el Señor manifiesta esta parábola, nos está diciendo, hay que cuidar tu mente, hay que cuidar tu corazón, hay que cuidar tus acciones, hay que cuidar Jerusalén, hay que cuidar Jerusalén, hay que cuidar Judá y hay que cuidar Israel. 3 dimensiones. Porque en ello, en ese territorio, está el santuario, está el templo. Entonces hay que cuidar la mente, hay que cuidar el corazón y hay que cuidar el hígado espiritual. Pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué quiere hacer la estructura de la maldad? Que tú desciendas, que enfermes Jerusalén, que enfermes Judá y que enfermes el territorio de Israel. Ahora, cuando el Señor dice que cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, cuando lo vio tuvo compasión. Esto es muy interesante cómo el Señor empleó este término samaritano, porque aquí está hablando de un trabajo precioso que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Usted se dará cuenta cómo Israel se dividió. 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Y vemos cómo le habla al profeta y le dice que una las 2 varas, la vara de Efraín y la vara de Judá, que las una. Y Samaria representaba a Efraín y Judá representaba a esa tribu en donde estaba el santuario. Al unirlas, vino nuestro Señor, pero lamentablemente el descuido y la distracción de los maestros de ese tiempo no conocieron el tiempo de la visitación. No conocieron el tiempo de la llegada del Mesías. Tan es así que cuando los reyes de Oriente llegan a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Todos se inquietaron, dijeron, ¿cómo? ¿Dónde está el rey? ¿Cómo? Y lo más tremendo es que llegaron al palacio de Herodes, un rey usurpador, llegaron ahí y preguntaron, ¿dónde está el rey? Y entonces fueron con los ancianos, fueron con los sabios a preguntar dónde iba a nacer el Mesías. Y entonces
Note cómo todos los religiosos de ese tiempo estaban distraídos, no conocían el tiempo de la llegada. Ahora, nosotros estamos en un tiempo en donde Dios nos enseña a través de su palabra a discernir los tiempos, a estar cuidando los tiempos, porque el Señor viene pronto por su pueblo. El Señor viene pronto por su iglesia. Y por eso nosotros debemos de tener nuestro estado Jerusalén, nuestro estado Judá, nuestro estado Israel, alineados, conectados a la presencia divina. Que tu nivel de espiritualidad no descienda. Que tu nivel de espiritualidad no se venga abajo, sino que nos conduzcamos en el sendero del Sadik, en el sendero del justo, en el sendero del ascenso. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Comienzas con un pequeño destello de luz, vas incrementándolo, vas aumentándolo, hasta que brilla, hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando vemos cómo el buen samaritano, representando a nuestro Señor, vemos cómo ni el sacerdote ni el levita pudieron ayudar a este hombre golpeado, maltratado y casi medio muerto. Eso representa la humanidad que ha descendido, que ha bajado, que ha descuidado su conexión con el Dios de la gloria. Pero vino nuestro Señor, dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho, la facultad de ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde entonces tenemos que valorar el trabajo de nuestro Señor, que vino a vendar nuestras heridas, que vino a sanarnos, que vino a redimirnos de la maldad. Y vemos cómo integra, cómo trabaja, cómo trae elementos tan importantes para restaurarnos, para sanarnos, para vivificarnos y para recuperarnos y que podamos salir adelante ante todos los maltratos, abusos, menosprecios, rechazos que has vivido en la vida. Hoy el Señor te trae este mensaje y te dice, yo quiero reconstruir tu vida. Quiero reconstruir tu cuerpo, quiero reconstruir tu corazón, quiero reconstruir tu mente, quiero levantarte, quiero ayudarte, porque este mensaje lo envía el Señor para vosotros. Quiero que tus acciones sean fructíferas, quiero que tu corazón esté sano, quiero que tu cerebro, tu mente reciban pensamientos de bien y no de mal. Mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Quiero hacerles bien, dice Dios. Quiero que te vaya bien en la vida, dice nuestro Padre Dios. Quiero que veas resultados favorables. Quiero que entiendas la importancia de ser instruido, capacitado en el mesón. Quiero que entiendas la importancia que hay en que vivas una vida disciplinada de constante enseñanza, de constante instrucción hacia tu persona, porque de esa manera serás librado de la destrucción. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Tus ojos se abren y ven las maravillas divinas. El solo hecho de entender cómo trabaja nuestro cuerpo internamente es manera de admirarnos y decir qué inteligencia ha trabajado Dios para formar nuestro cuerpo. Decía el rey David, he sido formado de manera maravillosa porque es una realidad, pero eso solo se logra cuando nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento se abre y entonces valoramos todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Valoras a tu cónyuge, valoras a tus hijos, valoras el ministerio, valoras la comida, valoras el país, valoras el lugar donde el Señor te ha puesto, porque tu entendimiento se abre. Entonces vemos cómo el Señor dice que se acercó y le vendó sus heridas.
y comenzó a trabajar colocándole aceite y vino sobre ellas. La unción y la alegría, el poder y la sabiduría. Eso es lo que representa el aceite: poder, unción, prosperidad. Y el vino: pacto, alegría, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Pero después te pone sobre su cabalgadura, te conduce, te enseña, y ahí es donde entran los maestros, ahí es donde entran los ministros, ahí es donde entran los siervos de Dios que comienzan a conducirte. Y dice que lo llevó a un mesón. Si no tienes una casa donde te congregas, donde congregarte, pídele a Dios que te muestre dónde es el lugar donde tú debes de congregarte, donde tú debes de buscar la armonía, la coinonía con los hermanos, en donde puedas tú emplear una vida de servicio en esa comunidad, en esa congregación. No escuches la voz del maligno que te dice: ya no te debes de congregar, ya no es cada quien en su casita. Eso habla de una dimensión de dolor. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Si cae, ¿quién lo levantará? Formamos parte de una familia, formamos parte de un cuerpo. Por eso la dimensión Israel me habla de 12 tribus, 12 partes de nuestro cuerpo. Nos habla de esa unión como familia, pero que busca la maldad: separar, dividir, fragmentar, cada quien por su lado. Quiere divorciar, y eso debemos de evitarlo con la ayuda de nuestro Dios. Pero llama la atención cómo el Señor nos muestra en esta parábola que da órdenes al mesonero. Y esta es la preciosa guianza del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en los momentos de debilidad. Él es el que nos ayuda en los momentos de flaqueza. El poder del Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos muestra. Pero junto con ello, dice que dejó 2 denarios, diciendo: todo lo que él gaste, toda la provisión, todos los recursos, todo lo que él necesite, aquí te lo dejo. Y si hay que pagar más, yo me encargo de pagarlo. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor en esta parábola? Él te ha redimido, Él te ha rescatado, Él ha intervenido para que sean curadas tus heridas. Entonces, hay que valorar esto. Hay que valorar el vivir acorde y de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Cuida tu Jerusalén, cuida tu Judá y cuida tu Israel. Cuida tu mente, cuida tu corazón y cuida tus acciones. Permite que en tu mente esté el consejo, la meditación en la palabra. Llena tu mente de instrucción. Lee la Biblia con disciplina. Degústala. Métete en el escenario. Eso hará que tu cerebro reciba una administración especial. Eso hará que se limpien de todas esas pensamientos de debilidad, de impotencia, de frustración, y que tu corazón sea morada del Espíritu de Dios. De hecho, usted debe saber que en el idioma hebreo, para decir rey, es Melech, Mem, Lamed, Kaf, que representan los 3 órganos para que el rey se siente, para que el rey esté con nosotros. Moaj, cerebro; Lev, corazón;
Kaved, hígado. Y de ahí surge, de Kaved surge Kabod, que es gloria. Entonces, si la gloria del Rey, si la gloria del Dios eterno está con nosotros, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios está a tu favor, no puedes tú vivir intimidado, amedrentado, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Entonces, esta parábola, amado pueblo de Dios, nos deja ver la importancia de ser personas disciplinadas en cuidar nuestros 3 órganos espirituales: pensamiento, corazón e hígado o acciones. De esa manera vamos a ser librados de despojos, de golpes, de tropiezos, y nuestra vida tendrá una congruencia y coherencia entre lo que hacemos, decimos y comportamientos. Y algo que el Señor quiere es que si nosotros le servimos a Dios, vivamos de acuerdo y de acorde a lo que Él ministra en su palabra. Este mensaje que el Señor describe en esta parábola, nos damos cuenta de cómo el sacerdote, el levita, no estaban haciendo su tarea, y por eso vemos a un congregante siendo maltratado, conduciéndose en un descenso. Y esto nos habla a todos de la importancia de cuidar, la importancia de vigilar, que no descuidemos una salvación tan grande, los dones, los talentos, el ministerio que Dios te ha dado. No vayas a descuidarlo, enfermando tu mente, enfermando tu corazón y enfermando tus acciones. Sino ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesús. Aunque le pusieron la corona de espina, Él no renegó, Él no se detuvo en ir hacia el proyecto. Le traspasaron su costado y Él salió de su boca: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Maltrataron sus manos, le clavaron clavos en sus manos, y vemos cómo Él tenía el poder para bajar de esa cruz, pero Él permaneció con las manos abiertas. ¿Qué nos enseña esto? Que esa disciplina, ese valor, ese esfuerzo del sacrificio de nuestro Señor ahora nos potencia, ahora nos respalda, porque Él ya pagó el precio de la redención de nuestros pensamientos, el precio de la redención de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y el precio de la bendición en la obra de nuestras manos. Quiere decir entonces que estás tú en el camino en donde Dios quiere que tus pensamientos sean de bien, en donde tu corazón sea un corazón que emane vida y tus acciones sean fructíferas. La obra de tus manos son bendecidas por la mano de nuestro Dios, por el sacrificio tan valioso en la cruz del Calvario. Ahora tenemos vida, y junto con ello, dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese precioso Espíritu Santo manifiesta en nosotros su unción, su sabiduría, su alegría, su poder, su gracia, y junto con ello el Señor abre los cielos y paga la provisión, el sustento y los recursos para que a ti te vaya bien en esta vida. Dejo este mensaje en vuestros corazones. Valoremos la salvación tan grande, valoremos la conexión que tenemos, valoremos la vida que Dios nos otorga, valoremos los recursos que Dios pone en tus manos, valora lo que Dios te entrega. Cuídalo, que no lo despoje los salteadores, los engañadores, los usurpadores, los manipuladores. Que no te despojen, sino todo lo contrario, te mantengas firme en tu Jerusalén
adorando, exaltando a Dios, cuidando tu Judá de acción. Vamos para adelante, vamos a lograr objetivos y cuidando tu territorio llamado Israel, en donde nos habla de una transformación constante. Dios rejuvenece tu cuerpo, porque cuando la vida de Dios está en ti, Él rejuvenece tu cuerpo como el águila, dice la Escritura. Oramos. Padre del cielo, en esta preciosa mañana te agradecemos esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Permítenos, mi Dios, estar dentro de ese lindero, ese dosel, esa cobertura, esa protección divina. Guarda a tu pueblo, protege, Señor, su cerebro, su corazón y su hígado espiritual. Protege, mi Dios, el ambiente, el escenario que ellos están viviendo. Sean ellos librados de la maldad, sean ellos librados de la intoxicación, Señor, de la muerte, sean ellos librados de la intoxicación y el daño de la enfermedad. Guarda a tus hijos, que ellos puedan experimentar, que ellos puedan recibir en esta preciosa mañana una ministración de fuerza, salud, energía, vitalidad, cielos abiertos, puertas abiertas, lluvia de bendición, buenas noticias. Seas tú generando en ellos, mi Dios, ese resplandor de tu rostro en una dimensión en donde ellos sean invisibles ante sus adversarios, ante sus enemigos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos, mi Dios, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, el Dios de la gloria. Pero aprovecho en esta preciosa mañana, Señor, para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, conflictos, malas noticias que tus hijos han recibido. Seas tú, mi Dios, limpiando, sanando, restaurando, proveyendo, sustentando a tu pueblo. Seas tú librándoles, mi Dios, de todas esas experiencias negativas, asuntos legales. Por favor, mi Dios, interviene de manera sobrenatural para defenderlos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde en todos tus caminos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.